Hermanos, feliz sábado. Es un enorme privilegio, un gran honor estar aquí en esta ciudad y con los hijos del Señor. Isaías 43:7 dice: para gloria mía los he creado. Es decir, si nos mantiene con vida es para que le demos la gloria a Él. En segundo lugar, Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si nos tiene con vida hasta este momento, es porque el Señor quiere que le estemos conociendo cada día más a Él. Conocer a Jesús es todo, escribió Alejandro Bullón en un libro. Y cada día tenemos que conocer más de la gracia, más de su amor, más de su misericordia y más de su sabiduría. Es decir, nosotros tenemos que estar en un constante conocimiento de ese Dios todopoderoso. Es una fuente inagotable. En la eternidad vamos a estar con Él y nunca vamos a dejar de aprender. En tercer lugar, la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, así es necesario que nosotros vivamos para servirle a Él. Entonces la Biblia tiene la cosmovisión, tiene la filosofía de vida de cada persona. Vivir para gloria de Él, vivir para conocerle a Él y vivir para servirle a Él. Esta mañana se hacía una gran pregunta. ¿Cómo saber de parte de quién estoy? ¿Cómo saber de parte de quién estoy? Sencillamente sabemos de parte de quién estamos cuando vivimos para la gloria del Señor, cuando vivimos para conocerlo a Él y cuando vivimos para servirle a Él. O sea, a Él sea toda la honra y toda la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Así que me da mucho gusto entonces estar aquí y estar de parte del Señor, juntamente con ustedes. Estamos en la misma línea, estamos en el mismo lado, somos parte del ejército que Dios tiene aquí. Obviamente que, como decíamos esta mañana, hay luchas, hay desafíos, pero el Señor va al frente de nosotros, abriendo el camino, abriendo el mar, abriendo el río, dándonos a Él la victoria. Nunca dudemos de eso, hermano. Él nos ama y Él está listo para bendecirnos cada día. Esta mañana quisiera compartir un tema titulado Boga mar adentro. Da miedo, ¿verdad? ¿Cuántos les tienen miedo al mar? El Señor le dijo al apóstol Pedro, boga mar adentro, en el lago de Genesaret. Lucas capítulo 5 nos narra ese evento muy interesante. Jesús llega al lago de Nazaret y mucha gente llegó para escuchar a Jesús, a escuchar al Maestro. Y cuando Él está ahí dando el mensaje, se da cuenta que era demasiada gente que se agolpaba alrededor de Él y los pescadores que del lago de Nazaret estaban arribando ya a la costa y entre ellos llegó Santiago, Pedro y Juan, que habían tenido una noche de fracaso como pescadores. Y llegaron ellos, parcaron su barquita y dice la Biblia así textualmente en Lucas 5, ustedes los pueden corroborar. Dice ahí la palabra del Señor, que mientras se agolpaba la gente para escuchar a Jesús, los pescadores Santiago, Pedro y Juan estaban limpiando y reparando sus redes. Es decir, había una gente que se había agolpado para escuchar a Jesús, estaba Jesús enseñando, pero ellos estaban ¿qué? Me imagino pensando, y ahora no pescamos nada. Nuestras esposas nos están esperando con algo para comer. Nuestros hijos deben de estar esperando algo. Porque ese era el oficio, de eso vivían. Ellos pescaban para luego abastecer,
vender los peces y luego comprar los alimentos. Pero ese día les había ido muy mal. Pero mientras la mente la tenían ocupada en el fracaso, había unas personas que estaban escuchando a Jesús y lo importante es que el maestro estaba ahí. Y entonces Jesús, que está en todo, ¿verdad? Él está en todo. Él está teniendo control de la multitud que llegó a escucharlo, está teniendo el control de los pescadores fracasados y está también viendo el panorama, ¿no? Y entonces viene él y le dice a Pedro, permíteme ocupar tu barquita para desde ahí enseñar. Y Jesús tomó la barquita de Pedro, la utilizó como podio, como púlpito ahí, como plataforma, y desde ahí Jesús comenzó a dar su mensaje del reino de Dios a toda esa gente. Resulta que cuando él terminó de predicar la palabra del Señor, él le dijo a Pedro, boga mar adentro. Nótese que Pedro no le había dicho a él hasta ese momento que habían pasado toda la noche pescando. Pero en su infinita sabiduría dice la Biblia que Dios es omnisapiente. Es decir, que todo lo sabe. Él sabía la tristeza, la angustia y el dolor y el sabor de fracaso que había en el apóstol Pedro y en sus compañeros. El Señor sabía y el Señor ya había dispuesto en su corazón bendecirlo de una manera impactante, poderosa. Pero Pedro, lejos, no sabía a quién tenía enfrente ahí. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús le dice a Pedro, bueno, boga mar adentro. Y le dice, y tira la red a la derecha. Y le dice Pedro contundentemente, Señor, mira, hemos pasado toda la noche. Toda la santa noche hemos pasado tirando estas redes a la izquierda, a la derecha, hacia atrás, hacia adelante, y no hemos pescado nada. Providencialmente, el hecho de no haber pescado es porque Dios ya todo lo tenía como calculado. Y entonces Pedro le dice al Señor, mira, hemos pasado pescando e intentando pescar toda la noche, no hemos agarrado nada, pero en tu nombre y en tu palabra yo voy a bogar mar adentro y voy a hacer lo que me estás diciendo. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro obedeció, bogó mar adentro, tiró sus redes, jalaron tantos peces, que ellos no daban abasto para poder acopiar la cantidad de peces. Tuvieron que hacerle seña a otros, que seguramente también había sido una noche de fracaso. Y los otros llegaron con su barquita, llenaron su barca, también ellos, tanto así que el texto bíblico dice que hasta parecía que se hundían la barca de tantos peces que agarraron. A lo que Pedro inmediatamente cae de rodillas y le dice a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice la encomienda más grande que se le puede dar a un hombre, a un ser humano, a un mortal como nosotros. Le dice, a partir de hoy te voy a convertir en pescador de hombres. En pescador de hombres. O sea, el Señor le dijo, te voy a dar una clase teórica práctica para que entiendas la misión que a partir de hoy vas a tener. Elena White dice que cuando nosotros nos bautizamos, nacemos como misioneros en el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros somos llamados, repito, la pregunta de esta mañana, ¿cómo darme cuenta de parte de quién estoy cuando vivo para la gloria de Él, cuando vivo para conocerlo a Él, cuando vivo para servirle a Él, y ese servirle a Él cuando vivo para ganar almas para Cristo? Cuando yo no solamente tengo el conocimiento teórico, sino el práctico también de transmitir, yo estoy de parte del Señor. Yo estoy inmerso en este gran conflicto y como soldado de Él, estoy aquí predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Y Jesús le dice a Pedro, a partir de hoy, te voy a enseñar cómo se pescan hombres, cómo se atrapan seres humanos para que escapen de las manos del diablo y vengan a mis manos. Te voy a enseñar cómo arrebatarle las almas que el diablo tiene. Y te voy a enseñar cómo arrebatárselas y colocarlas en mis manos. De eso te voy a enseñar. Ganar almas es el oficio más regio que hay. Y todos nosotros nacemos como misioneros en el reino de los cielos. Y esta mañana yo quisiera presentarles a ustedes, ahí está el texto bíblico, ustedes lo pueden leer en Lucas 5, 4 y 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Probablemente nosotros hayamos tenido una vida espiritual infértil. No sé cuántos de los que estamos aquí un día hemos estado frente a otra persona enseñándole la palabra de Dios, compartiendo el mensaje, y quizás yo no he tenido la oportunidad, probablemente diga usted, de ver un día una persona que llega a la iglesia y está descendiendo al tanque del bautismo y de repente dice, vamos a pedirle a la persona que le llevó el mensaje a este hermano que hoy nace en el reino de Dios como misionero, que pase aquí adelante para que le entregue su Biblia, la fe de Jesús, porque esta persona dedicó tiempo. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Es como cuando un hijo se está graduando y pasa la mamá con él, ¿verdad? Y la mamá queda viendo a toda la gente ahí, ¿verdad? Porque la madre, ¿cómo se siente? Está feliz, orgullosa. Mi hijo dice, ya pasó la primaria, la high school, la universidad, ya es doctor, ingeniero, piloto. Y ahora usted dice, aquí va, este que lo agarré en las manos del diablo, se lo arrebaté, como dijo David. David dijo él cuando Saúl lo entrevistó y le dijo, mira, eres un chavalito, eres un muchachito, yo no te veo facha de guerrero, a morir vas a ir a las manos de Goliat. Y David le respondió, yo soy el que pastoreo las vacas, las asnas, los bueyes, las ovejas de mi padre. Y cuando un oso llega y atrapa una oveja, ¿qué dice? Yo voy, agarro a ese oso y lo mato. Y cuando un león agarra una oveja y se la lleva, yo voy tras ese león. Y cuando la lleva en el hocico a la oveja, yo agarro a ese león del hocico y le abro, lo mato y le quito la oveja y la llevo de regreso al redil. Eso es lo que hacemos nosotros cuando damos un estudio bíblico a una persona. Eso es lo que hacemos nosotros cuando le decimos a una persona que escape de la ira del diablo y se venga a los brazos amorosos de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros. Las personas es probable que no entiendan esto como Pedro no lo entendía. Sin embargo, va a llegar un momento que lo van a entender. Va a llegar un momento. Cuando Jesús le dijo a Pedro, te tengo que lavar los pies. No, Señor, no me los vas a lavar. Y Jesús le dijo a Pedro, mira, lo tengo que hacer. Creo que hoy no lo entiendes, pero lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Pero déjate lavar los pies. Y entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros necesitamos saber que en este mundo necesitamos ganar almas para el reino de los cielos. Necesitamos buscar personas. Ahora, dice que en estos días, fíjese bien, si puede darle lectura a usted también, ¿cómo dice ahí? En estos días, cuando el Dios de la ciencia es venerado más que ¿quién? Más que el Creador, es realmente difícil atraer a una multitud a una reunión evangelística que requiere que las personas desde el principio se adapten a nuestra forma de pensar, anunciar y predicar. Para evitar esta misma reacción en su día,
el apóstol Pablo tuvo un método maravilloso que encontramos registrado en 1 Corintios, texto que necesitamos buscar, en 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 22. Cuando nosotros estamos dando el estudio bíblico a las personas se preguntan y dicen, pero esta gente solo trabaja 6 días y guarda el séptimo. Estas personas tienen un régimen alimenticio diferente al que yo he venido practicando todo esto desde que tengo uso y razón. Estas personas, dice la que está recibiendo el estudio, tienen un sistema de mayordomía cristiana que yo nunca había conocido. Déjeme decirle algo, cuando yo estoy conversando con personas que no son, por decir así, adventistas, y a veces estoy con un grupo de personas conversando, se abordan temas de política de los países, especialmente la política de México, porque hay muchos mexicanos. Y cuando estamos hablando de política, todos ellos están hablando y hablan muy amenamente, conocen la política del país y hablan del expresidente, y estamos ahí platicando. Y de repente nos trasladamos a hablar de economía y de repente nos trasladamos a hablar de este país, de la migración, pero todos estamos platicando. Pero yo estoy platicando con ellos, pero a la vez estoy pensando que si estamos hablando de política, de economía, de salud, ¿cómo hago para meter el tema de cuál? De Cristo, ¿ya? Porque ellos están hablando de los temas que a ellos les interesa. Pero entonces yo estoy mirando que aquel dice, ya te diste cuenta en México, ya mirá la migración, la persona, mirá, y todo, y yo estoy ahí con ellos y digo, ¿cómo hago para decirles hablarles del cielo, hablarles de la Biblia, hablarles de Cristo? Eso es lo que está diciendo, ¿no? El enemigo atrae a la gente a diferentes temas, pero ahora, ¿cómo yo que soy un creyente en Dios, como yo que tengo una esperanza en Cristo, como yo que vivo de esto, en esto y por esto, voy a plantar la semilla y hablar del tema ahí? Y entonces de repente, cuando yo les digo a ellos, miren, les voy a decir algo. Es cierto que hay problemas en todos los países. Es cierto que este país es un país, déjenme decirles que este país es profético. Y cuando yo empiezo a hablar de la Biblia, yo me tengo que ir porque, ¿me entiende? Yo me tengo que ir porque, ya me agarró la tarde. Y entonces cuando yo miro que el que está hablando de política se fue, el que está hablando de economía se fue, el que está hablando aquí, y ya me voy quedando yo solo. Mi tema es irrelevante. Mi tema no les interesa. Les interesa la economía, les interesan las leyes actuales, estatales, gubernamentales, les interesa la política, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se va a hablar del tema del reino de Dios, a la gente, ¿qué pasó? ¿No qué? No les interesa. Entonces, ahora les pregunto, ¿cómo hacemos nosotros para que esta gente se interese? Entonces, el apóstol Pablo da una estrategia. Fíjense la estrategia del apóstol San Pablo. Tal vez no la van a poder leer ustedes ahí porque es muy pequeño, pero sí la pueden leer en la Biblia. ¿Y ustedes sí la pueden ver? Buenos ojos tienen. Dice Pablo en 1 Corintios 9, 19 al 22, dice así: porque aunque sea libre de todos los hombres, ¿cómo dice? Me he hecho siervo de todo para ganar más. Oiga bien. Y a los judíos me convertí en ¿qué? Como judío para ganar. Ya los que están, y a los que están bajo la ley, como bajo la ley, para que yo gane a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios, sino bajo la ley para Cristo. Para que yo pueda ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice tan débil que podría ganar a los débiles. Todo se me hizo a todos los hombres, para que por todos los medios salve ¿qué? Alguno.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? O sea, el apóstol Pablo dice, tengo una estrategia que darles a ustedes para que sean pescadores de hombres, para que ganen almas para el reino del Señor. Y la estrategia es esta, dice Pablo. Esta estrategia a mí me dio resultado, dice él. Cuando yo conversaba con un judío, yo me puse los zapatos del judío. ¿Verdad? De judío a judío. Me encontré con un griego que estaba sin Cristo. Yo me puse los zapatos del griego y hablamos como de griego a griego. De repente me encontré a una persona débil y dice él, me pongo en los zapatos del débil y me hice débil también para que habláramos como débil. O sea, en otras palabras, ¿cómo se le podría resumir en una sola palabra esto? Tener que, con la gente, a ver si cabe la palabra. ¿Qué significa la palabra empático? Ser condescendiente con la gente, comprender a la persona, colocarse ahí en su mismo sentir, pensar, no ofenderlos, no golpearlos, no lastimarlos, no criticarlos, porque ese no es el método de Dios. El método de Dios no es invalidar el pensamiento del otro, es construir el pensamiento. No es destruir su manera de creer y pensar, es colaborar para fortalecer su manera de creer y pensar. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con esto? Observe lo que dice. Si Pablo estuviera vivo ahorita y viniera a hablar con todos nosotros, ¿qué dijera él? Si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy, probablemente escribiría. Para un agnóstico sería como un agnóstico. Para un ateo sería como un ateo, aunque yo creo, dice él, para un católico, como un católico. Un mormón, como un mormón. Un testigo de Jehová, como un testigo de Jehová. ¿Se entiende? Yo recuerdo cuando empecé a dar estudios bíblicos, cuando me bauticé y siempre tuve la pasión de dar estudios bíblicos, de hablarle a las personas de Cristo. Claro, yo no sabía, ¿verdad? No tenía instrucción, yo solo tenía hambre y sed de buscar almas para el Señor. Pero como que ya Dios no ilumina la mente de la persona, y entonces yo andaba tocando puertas y encontraba un rotulito que decía, aquí todos somos católicos, no aceptamos visita de protestantes. ¡Hala!, decía yo. Y esos rotulitos estaban en las puertas. Y yo decía, bueno. Y entonces un día yo orando al Señor, dije, Señor, ¿cómo hago? Y yo entonces me andaba con una mochila y en la mochila eché una Biblia mormón, una Biblia católica, una Biblia testigo de Jehová, porque todos esos son los credos que habían ahí. Y puse todas esas Biblias ahí y me llevé un catecismo y un cordón de San Francisco. Y me lo llevé. Y entonces, cuando me encontraba con esos rotulitos que decía, aquí son católicos, me ponía el cordón de San Francisco y me ponía, y entraba con la Biblia, en la pasta de la Biblia, había una gran imagen de la Virgen de Guadalupe. Y yo hacía. Entonces cuando yo tocaba la puerta, la gente me volvía a ver y me quedaba viendo. Le digo, ¿cómo estás? Si vengo a hablarle de Jesús. Y ellas me decían, pase adelante. ¿Ya me entiendes? Abrían la puerta. Que eso es lo que más o menos Pablo estaba haciendo. Dice, hay que ser. Y miren lo que dice el texto. Miren lo que dice el texto. En 2 Corintios 12:16 registra. Sin embargo, siendo astuto, te atrapé ¿cómo? Siendo astuto, te atrapé con astucia. Para no despertar, ¿qué? Sus prejuicios, sino para ganar su buena y encontrar una manera de darle el bendito mensaje. El apóstol Pablo usó métodos muy discretos. El hombre era... ¿Usted cree que el hombre iba a llegar donde una persona y le iba a decir, te vas a ir al infierno porque está... Jamás. No ofendía a las personas.
no las ofendía, no les echara en cara, nada. Mire, Pablo se encontró, un día hasta el sacerdote lo agarró y le pegó un golpe en la cara al apóstol Pablo, que casi le da vuelta la cabeza. Y el apóstol Pablo le dice, ¿por qué me golpeas para blanquearles? Y al ratito dice, perdóname, yo no le debo de hablar así al santo de Dios, al sumo sacerdote. No puedo hablarle así, perdóname. Claro, porque el hombre le dio una cachetada que casi le corta la cabeza. Y sin embargo, el apóstol Pablo era así. Ahora, yo les pregunto, aquí en esta ciudad hay diversidad de personas que creen de diferentes maneras lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿cómo las estamos evangelizando? ¿Cómo las estamos tratando? ¿De qué manera le estamos entregando la comida? ¿Ha llegado usted a algún restaurante y usted pide su comida y llega a la mesera y le tira el plato y le dice, ahí está, si quiere comer, coma, si no, no? ¿Quiere ir usted? Regresa, usted se levanta y se va. ¿Verdad? Servirle a las personas con el mensaje de la palabra del Señor es como dar maná, el pan celestial. Y Jesucristo, mire, si usted lee los 4 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a ver usted cómo Jesucristo se mezcló con la gente, cómo le sirvió a la gente, cómo agarró a las prostitutas, las abrazó, a los borrachos los levantó del piso, a los ladrones les dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Es más, la escuela sabática nos enseñó una vez más que una prostituta profesional llamada Rahab llegó a ser la tatarabuela de Jesús. Bárbaro. Y un día los fariseos, que todo el tiempo vivían señalando a los demás, criticando a los demás, molestando a los demás, Jesucristo dijo, las prostitutas, los borrachos y los ladrones van delante de ustedes. Qué bárbaro. Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, bueno, dice el apóstol Pablo, ¿cómo hacer para ganar este montón de gente escéptica? Gente que esté interesada en la política, en las leyes de migración, en quién va a ser presidente, en el destino material del mundo, en mi economía. ¿Cómo hacer si esta gente no tiene tiempo para Dios? ¿Cómo hacer? Pues entonces dice Pablo, ¿cómo hacer aquella persona que ha creído toda su vida que los ídolos son parte de la intercesión? ¿Cómo llegarle sin ofenderlo? ¿Cómo abordar a una persona que su problema es el alcohol? ¿Cómo abordar el problema de drogadicción con los jóvenes? ¿Cómo abordar a aquella persona que ha dejado de creer en Dios porque la vida le ha tratado mal? Porque todo le ha salido mal. ¿Cómo abordar a aquella persona que en su mente ha desplazado a Dios por la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial te hace que tu cerebro se paralice y que todos los otros hagan lo que tú deberías de hacer por el método de la investigación. Es tremendo, ¿no? Porque lo que el diablo quiere es entumecer nuestra mente. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:16, dice, el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no resplandezca en sus corazones. O sea, cada día predicar el mensaje de Dios es más impopular. Atravesar la mente de una persona con el mensaje de la palabra del Señor, con nuestros propios métodos y nuestros propios planes, es un fracaso total. Pero cuando nosotros invocamos a Dios y le decimos, Señor, he pasado toda mi vida tratando de ganar un alma para Cristo, he pasado toda una vida viviendo un evangelismo infértil en mi vida, pero en tu nombre, bogar más adentro significa pensar y ver cómo está pensando la otra persona. Es interesante, el apóstol Pablo dice, sin embargo, siendo astuto, te atrapé ¿con qué? Con astucia, ¿verdad?
para no despertar, ¿qué? La gente está llena de prejuicios. Desde que usted llega donde una persona, este es de aquellos que no se bañan los sábados. ¿Sabe que un día llegué yo de una señora y me dice, discúlpeme, usted ya tiene 7 veces de estar viniendo aquí a darme estudios bíblicos, háblame claro, me dice, ¿cómo se llama su iglesia? Pues, y no necesariamente uno tiene que decir, ¿no? Porque es estratégico también, ¿no? Y entonces yo ya no tuve de otra porque ya se me puso. Dije yo, aquí vienen los prejuicios ya. Y le digo yo, bueno, es que mire, ya yo, no se me vaya por la tangente. Dígame de una vez, ¿de qué iglesia? Y la señora, bien fuerte. La señora muy inteligente, muy intelectual ella. Había sido juez, estaba jubilada. Y la señora, y le dije yo, mire, yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Y le hace ella, ya está. Y yo dije, ya la perdí. La perdí. Y entonces, ustedes son los que no se bañan los sábados. El prejuicio, ¿verdad? Ustedes no lavan ni los platos los sábados. Ustedes no limpian la casa. Ustedes ni calientan su comida. Ustedes, dice, son de esos. Y yo solo le escuché. Y la señora me dijo tantas cosas, información mala y negativa. Y le digo yo, mire, yo los sábados, es más, le digo yo, prefiero no bañarme un día de semana, pero no los sábados. Y busco mi mejor ropita, le digo. Desde el viernes dejo mi casita lista, limpia, la comidita y todo. No, mentira, usted me está mintiendo, no. No, eso no es un adventista es todo lo contrario de lo que usted me está diciendo. Porque hay que, dice el apóstol Pablo, para no despertar sus prejuicios, sino para ganar su buena voluntad y encontrar una manera de qué, de darles el bendito mensaje. ¿Cuál es el método de Cristo? ¿Cómo ganaba Cristo a la gente? ¿Cómo la ganaba Jesús? Solo el método de Cristo dará ¿qué? Verdadero éxito para alcanzar a los hombres. ¿Ya vieron? Para alcanzar a la gente. ¿Qué hacía el Salvador? Número 1, ¿qué hacía? El Salvador se mezcló. No anduvo con prejuicio. Uy, yo no me junto con él. No, mira, no te des color con ese. No, ni quiera Dios. Después van a decir que sos como él o como ella. El que con lobo andas a aullar aprende. No. Eso no lo dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces dice, el Salvador se mezcló con los hombres como uno que deseaba ¿qué? Su bien. Siempre estaba buscando el bien del prójimo, nunca su mal. ¿Qué más hacía? Mostró su simpatía por ellos. ¿Qué es simpatía? ¿Cuándo es que decimos que mostramos simpatía nosotros por alguien? Cuando mostramos cariño, respeto, aprecio, amor, cuando lo aceptamos en nuestro círculo, no hay un status quo ahí, no, aquí solo nosotros, Jesús ahí, no. El status quo, el Señor vino y rompió todos los paradigmas. ¿Ya? Y entonces el Señor dice, mostró su simpatía por ellos, atendió sus necesidades. Y que Jesús no tenía ni donde dormir. Llegó un día a Judas y le dijo, cuando lo miró Judas que le devolvía la vista a los ciegos, levantaba muertos, sanaba leprosos, dijo Jesús, aquí está el billete. Dijo Judas, aquí está el billete. Dice, bueno. Lo que pasa es que este montón de buenos para nada que andan detrás de ellos, que son sus discípulos, dijo Judas, no lo asesoran bien al maestro. ¿Cuánto estaríamos ganando por la curación de un ciego? ¿Cuánto estaríamos ganando por levantar a un leproso? No, el maestro necesita asesoría financiera y este soy yo, dijo Judas. Tanto así que el Señor lo nombró como tesorero. Sí. Y entonces, de repente, llega Judas y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dice Jesús, las zorras, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero yo, el Hijo del Hombre, no tiene ni donde recostar su cabeza. Así que, ¿cómo hacía Jesús para atender las necesidades? Ganó su confianza. Ajá.
un día se atrevió un cobrador de impuestos y Jesús ni los apóstoles los estaban pagando. Y entonces llegó el cobrador del impuesto y le dice a Jesús, maestro, tus discípulos no pagan impuestos. Pero en otras palabras lo que le estaba diciendo, ni tú tampoco. Y en la ley romana había un artículo que decía, los hijos de los reyes y los príncipes están exentos de impuestos. ¿Y Jesús quién era? Hijo del rey. ¿Y sus discípulos qué eran? Príncipes. Pero aquellos no entendían eso. Entonces Jesús dice, yo estoy libre de impuestos, estoy exento de impuestos, porque ustedes mismos, su misma ley dice, la ley, el código romano dice que los hijos y los príncipes están exentos de impuestos. Pero viene el hombre, el cobrador de impuestos, le dice a Jesús, ¿qué pasó? Tus discípulos, y en otras palabras, tú también no pagas impuestos. Y le dice Jesús, ya oíste, Pedro. Dice, los hijos de los príncipes, los hijos de los reyes y sus príncipes están exentos de impuestos. Pero para no meternos a problemas, dijo Jesús, lanza tu anzuelo al mar y en el pez que saque, ábrele la boca, que ahí viene un denario, y páguele los míos y todos los de ustedes, de todo el año. Estén hablando de esto. ¿Hay límite para Dios? Cuando hubo necesidad de abrir el mar, lo abrió. Cuando hubo necesidad de abrir el Jordán, lo abrió. Cuando hubo necesidad que un asna hablara, habló. Cuando hubo necesidad que un gallo cantara, cantó. Cuando hubo necesidad que una calabaza en un término de una noche creciera y diera fruto, lo hizo. Cuando hubo necesidad que el sol partiera la calva de Jonás, lo hizo. Cuando hubo necesidad, mi querido hermano, que la naturaleza se pusiera de parte del Señor y la gente supiera de parte de quién estaba, obedeció. Así que para él no hay nada. Atendió las necesidades de la gente. ¿Y cuál era la mayor necesidad de la gente? La salud, sanidad. Los milagros más grandes que, imagínese Jesús, un hogar de luto, imagínese un muerto, aquella gente desconsolada. Ustedes saben que en la cultura judía, cuando había un varón en el hogar, ahí estaba ese hogar completo, porque la cultura judía, eso era muy importante para ellos. Ahí se había quedado solo María y Marta, el varón se había muerto. Y corre y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Imagínense usted colocarse enfrente del sepulcro y decirle, Lázaro, ven fuera, y salir ese hombre caminando. Milagros poderosísimos hizo Jesús. Se compadeció del dolor de los que estaban de luto. Se compadeció de esa gente y trajo a la vida a aquello que estaba causando tristeza. Poderoso, él atendió las necesidades. ¿Ganó qué dice? Y ahí, si es que se mezclaban la gente, velaba por sus necesidades, procuraba su bien, ¿cómo va a responder la gente? Se ganó su confianza. Y después que hizo esas 4 cosas, ¿qué les dijo? Síganme. Y ahí venía el montón de gente. Si es que él se mezclaba con ellos, no andaba ahí de orgulloso ni haciendo excepción de personas. Si es que procuraba el bien, suplía las necesidades, entonces vengan conmigo. Y formó un gran equipo. Y todos los que seguían a Jesús llegaron a ser como él. Como él, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Ahora dice, ¿cuáles son las cosas que los psicólogos, escuche bien esta cita, cuáles son las cosas que los psicólogos de hoy nos dicen que quieren las personas promedio? ¿Qué es lo que las personas promedios quieren hoy según la ciencia de la psicología? En lugar de solución, ¿qué quieren? Quieren esperanza. En lugar de ansiedad, anhelan paz. En lugar de una conciencia culpable, anhelan escuchar una voz autoritaria ¿de qué? De perdón. En lugar de infelicidad, busca la felicidad. En lugar de pobreza, ambición por un mejor nivel. En lugar de seguridad, aspira, en lugar de inseguridad sería ahí, aspira a la seguridad y la confianza. En lugar de la indiferencia de las personas, anhela ¿qué?
La gente hoy en día sufre una guerra mental. En los hogares hay mucha tristeza, hay incomprensión, falta de amor, acusación, señalamiento. Las personas viven hoy sumamente lastimadas por el enemigo y las circunstancias. El diablo quiere agarrar a la persona y reducirla a su más mínima expresión. Desanimadas totalmente. No les satisface nada. Aunque tengan trabajo, ganen, aunque materialmente tengan todo, hay un vacío en su corazón. Un vacío existencial que solamente Cristo puede llenar. Mire, si usted tiene a Cristo en su corazón, nada le falta. Dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará y junto a aguas de reposo me hará descansar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Mi copa está rebosando, dice. Y finaliza el salmo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es que tener a Jesús es tenerlo todo. Tener a Jesús es tener el pasado, es tener el presente y tener el futuro. ¿Qué nos hace falta teniéndolo a Él? Solo los que hemos saboreado eso sabemos que en las noches más oscuras Cristo ilumina nuestro camino. En el hecho de la enfermedad, Cristo está ahí como nuestro gran médico. No hay cosa más hermosa que contar con Jesús todos los días de nuestra vida. Hay esperanza en Él. Por eso Colosenses 1:27 dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y entonces, ¿qué dice la sierva del Señor, Elena G. de White? ¿Qué dice? No es necesario que sienta que toda la verdad debe ser como dicha a los incrédulos en cualquier, esto es estratégico, debe planificar cuidadosamente qué decir y qué dejar sin decir. Esto no es practicar el engaño, es trabajar como ¿quién? Como Pablo trabajó. Él dice, siendo astuto, te atrapé con el engaño. Siendo astuto, te atrapé. ¿Verdad? Mi mamá nació en un hogar exageradamente católico. Y bendito Dios por eso, porque la formó en la creencia en Dios, ¿verdad? Y creció ella ahí, y yo recuerdo que ella pasaba todo el año engordando un cerdito. Para cuando llegara diciembre, la Purísima de la Virgen María, ella la hacía, ¿no? Y hacía ella toda su fiesta, pues, en diciembre. Un día llegaron hermanos a darle estudios bíblicos. Ella comenzó a aprender de la palabra de Dios. Y después yo la miraba que ella estaba en su sillita solita, sentada, leyendo, y no paraba de leer, y no paraba de leer, y no paraba de leer, hasta se metió a problemas con mi papá por no parar de leer la Biblia. En conclusión, ella dijo, llegó un día y ella dijo, hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Hoy le entrego mi corazón. La luz del Evangelio llegó ahí. Pero los hermanos supieron qué decir y supieron qué no decir. Hay cosas que yo no necesito decirlas porque el Espíritu se las va a decir. En el tiempo y forma adecuado que solo el Espíritu sabe. ¿Entiende? Y cuando usted llega a una casa o donde una persona y le ofrece los estudios bíblicos y va a hablarle, ya el Espíritu está adelante. Cuando el Espíritu le dijo a usted que se acerque, usted sabe, cuando Felipe, dice la palabra del Señor que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y en ese carro ya iba Felipe, ¿qué? Leyendo. Y leía el profeta Isaías, capítulo 9. Y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu le dice a Pedro,
a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe se acerca. Y cuando él llega, ya el Espíritu estaba trabajando en el etíope. Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Necesito que alguien me explique esta palabra que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca y delante de su trasquilador. ¿De quién habla? ¿Del profeta del mismo o de alguien más? Y dice, permítame entrar al coche. Y se sentó y iba platicando que en ese momento que le habló, le dio toda la fe de Jesús. Casos extraordinarios. Y llegan y van pasando por un lago, un río ahí, rumbo de Jerusalén a Etíope, y le dice Felipe al etíope, bueno, si me estás diciendo que yo necesito la ceremonia bautismal, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Y dice que le dijo, anda a parar el carro el etíope y le dice, bajémonos ya y bautizame ya. Yo no quiero esperar más. ¿Quién había trabajado ahí? Porque Jesucristo está interesado en la salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si ese es el sentir de Dios, yo me pongo en el sentir de Él y le digo a Él, Señor, aquí estoy yo, utilízame como instrumento para que otros conozcan. Pero dime qué debo de decir y qué no debo decir. ¿Cuándo lo debo decir? ¿Cómo lo debo decir? Observe este asunto. Dice aquí, un ganador de alma tiene el deber de hacer un estudio ¿de qué? Dice aquí hay una declaración desafiante en Proverbios 11:30. ¿Qué dice ese proverbio? El que gana almas, Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Fíjense bien, el eficiente ganador de alma tiene el atributo de ser ¿qué? Eso significa que él es un ¿qué? Un experto en el arte de ganar almas a través de ¿qué? De un estudio cada vez mayor y una experiencia práctica constante. Mire, ¿por qué dice que es una ciencia? Porque constantemente estamos descubriendo que nuevos métodos, nuevas formas. Las experiencias nos dicen que llevar a Cautemo a los pies de Cristo no va a ser igual que llevar a Josué a los pies de Cristo, o a una dama, o a un joven, o a un niño. Cada persona, ¿verdad?, tiene una manera especial en que el Evangelio lo va a llegar y él lo va a recepcionar. Por ejemplo, les digo esto, Nicodemo, Jesús le predicó a Nicodemo. Nicodemo era un hombre creyente, pero temeroso por el puesto que tenía. Era sumamente orgulloso, doctor de la ley, experto en la teología del Antiguo Testamento. El hombre llega donde Jesús a medianoche y lo trata a Jesús de igual a igual, porque Nicodemo era maestro. Y le dice, maestro, le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo, ¿no? Con un argumento contundente para identificar quién era Jesús. Pero a Jesús no le interesó lo que Nicodemo estaba hablando en ese momento. Y le dice Jesús, bueno, mira, el que no nace de nuevo en el reino de Dios, no puede entrar. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo así? Yo soy un viejo ya de casi 50 años, ¿cómo nacer de nuevo? Y le dice, ¿acaso voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Déjame te explique. Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Déjame te explique. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo ahí que tenía que hacer pública su fe en Cristo y tenía que hacer una confesión pública a través del nuevo nacimiento, que es el bautismo. Y entonces Nicodemo abandonó la reunión y se fue. La historia dice que 5 años después, cuando Jesucristo ya había sido crucificado y la iglesia primitiva estaba en su apogeo, Nicodemo se bautizó. ¿Cuántos años después? 5 años después. Resulta que otro día se acercó un muchacho joven, se le conoce en la Biblia como el joven rico, Mateo 18, y ese muchacho llega y le dice, maestro, bueno, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Eso ya lo guardo desde chiquito. Bueno, dice,
anda, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y dice que el joven rico dijo, no, no es posible. Tengo muchas posesiones, lo siento mucho, tu oferta no me sirve. Yo me di vuelta y se fue. El joven rico nunca en la historia dice que se bautizó. El hombre de tajo dijo, no. Nicodemo lo hizo 5 años después. ¿Y el etíope cuándo lo hizo? En el mismo momento. O sea, hay personas que lo aceptan al instante, hay personas que dejan un tiempo y hay personas que lo rechazan por completo. Estas son experiencias que vivimos nosotros cuando nos ocupamos de buscar almas para Cristo. Y ahora dice aquí en conclusión, el factor importante para ganar almas entonces es saber por experiencia, ¿cómo dice? Cómo transformar y renovar la mente del hombre por medio de quién. Cuando usted está dando estudios bíblicos, está influyendo en la mente y en la educación y formación de quién, de la persona. Y no es lo mismo influir en un varón que en una dama, en un joven que en un adulto o en un anciano. No es lo mismo. Usted necesita saber, ante todo, el respeto a la persona. Ante todo, el respeto a la persona, en sus creencias, en sus valores. Eso es muy importante, que lo tomemos en cuenta, ¿no? Porque a nosotros nos gusta que nos respeten, ¿no es cierto? Nuestras creencias, nuestros valores. Y luego la persona hace preguntas y nosotros, hay un muchacho que siempre me estaba preguntando, óigame, ¿por qué ustedes no celebran tal cosa y por qué ustedes tal cosa? Entonces yo le decía, bueno, mira, ya entramos en conversación, bueno. En conclusión, como a los 4 años casi, el muchacho dijo, ¿sabe qué? El otro día usted me estuvo hablando del bautismo, sí, dígame, ¿cómo es eso? Le digo yo, mira, es que esto es así. Y yo, ¿cree usted que yo me puedo bautizar? Claro. Cuando quiera, si lo cree, si lo desea. Es un gran líder dentro de la iglesia. Pero todo el tiempo el muchacho estuvo con sus preguntas, pero siempre el Espíritu Santo estaba, ¿cómo dice? ¿Con el poder de quién? Número 2, el hombre que se entrega a sí mismo para ganar alma, se convertirá en ¿quién? Entusiasta y observador ¿de qué? De la naturaleza, de la mente de la persona. Tenemos que saber, aprender cómo piensa la gente, cómo piensa un católico, qué le han enseñado, cómo piensa un mormón, cómo piensa un testigo de Jehová. Yo tenía muchos amigos testigos de Jehová en mi país y uno de ellos me dice, mira, me dice, llegó a que le ayudara ahí a hacer un trabajo en su casa. Y le digo yo, y qué bonita te está quedando tu casa. Sí, me dice, es que como usted sabe, me dice, hermano, me dice, como usted sabe, cuando el reino de Dios sea establecido en esta tierra, todititas las casas de las demás personas que no pertenecen a los 144,000 sellados van a ser destruidas. Solo van a quedar en pie las casas de los 144,000 sellados. Es la forma de creer de él. Se le respeta su opinión. ¿Ya me entiende? Cada quien tiene su manera de pensar. Claro, cosas que hay que aclararlas con la Sagrada Escritura en mano. Gracias a Dios, pues, muchos de ellos han estudiado la palabra del Señor, pero ¿cómo? Un día llegaron unos hermanos mormones a mi casa, tocaron la puerta, bien trajeados, ustedes saben, de blanco, de negro, de blanco y azul, sus corbatitas, sus bolsitos, y llegaron y me dice, queremos hablarle de Jesucristo. ¿Está bien? Y yo, voy a escucharlo, pase adelante, siente. Y entonces comenzaron, dice, queremos darle estudio bíblico. Sí, está bien, comenzaron a darme estudio bíblico. El primer estudio que me dieron, tomaron 10 textos de la Biblia y 1 del libro mormón. El siguiente visita tomaron 8 textos de la Biblia y 2 del libro mormón. Después 7 de la Biblia, 3 del mormón. Después 6 de la Biblia, 4 del mormón. Después 5 de la Biblia, 5 del mormón. Después 4 de la Biblia, 6 del mormón. Después 3 de la Biblia y 7 del mormón. Después 2 y 8. Después 9 y 1. En total me estaban haciendo una transición de la Biblia al libro mormón. Es una manera estratégica de ellos de dar el estudio bíblico. Interesante, ¿no es cierto? Interesante, tienen su método, tienen su forma. Y después ya me comenzaron a hablar solo de Uriah Smith, del fundador de esto, del Moroni que se apareció y les reveló el fin del conflicto a través de 20
tablillas de oro y bueno, interesante. Tenemos que aprender a conocer, no para criticarlo, para golpearlo, para decir, sino para qué, para ganar su confianza, para mezclarnos con ellos y suplir y luego decirle. El método de Cristo nunca falla. El método de nosotros ya sabemos, ¿verdad? En conclusión, la última. Estudiará para determinar cómo la mejor manera de poner esa mente bajo quién. No bajo las doctrinas de la iglesia, no bajo mi manera de pensar, ni bajo la ley, ni bajo cómo debe comer, ni cómo debe vestir. Es ponerlo bajo la influencia de quién. Porque la Biblia dice en San Juan 16 que a la hermana la va a guiar el Espíritu Santo a toda la verdad. ¿Ya? El tutor de la hermana, el maestro de la hermana, es el Espíritu Santo. Y Él es el que la va a guiar, la va a guiar, la va a guiar. Con el tiempo ella y todos nosotros nos vamos a dar cuenta lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros somos misioneros aquí? Pongámonos de parte. Ahora preguntaron ustedes esta mañana, ¿cómo nos damos cuenta que estamos de parte de Él? Bueno, prediquemos, así doy evidencia que estoy de parte de Él, ¿verdad? Porque los demonios andan haciendo su obra misionera aquí. No es que cuando usted llegó donde una persona, ya el diablo también hizo su obra misionera, llevando a la gente a tantas cosas que no le agradan al Señor. Pero eso Dios lo transforma con su poder. No es la iglesia, no somos nosotros, ¿es quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, la hermana White dice que la mayor y más grande necesidad de la iglesia hoy es ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de parte del Señor aquí? Amén. Vamos a estar de pie, vamos a cantar nuestro último himno y le vamos a decir a Cristo que nos utilice como instrumentos para ganar armas para el reino. Como les había dicho, yo nací en el campo, crecí en el campo, mi padre agricultor. Y cuando yo empecé ya a crecer y miraba que mi padre se iba al campo, él sembraba maíz, sembraba frijoles, sembraba sorgo, trigo. Y la primera vez que me llevó para que allá anduviera detrás de los bueyes que andan arando, iba él tirando el maíz y me dijo, tire maíz usted. Y me agarré yo un calabacito así y iba dejando caer la semilla. Pero yo todos los días en la mañana me iba a rascar donde había tirado yo la semilla para ver qué estaba pasando y la volví a enterrar. Y iba y volví al día siguiente, iba en la mañana, en la tarde, rascaba para ver el maíz que había tirado, a ver cómo iba. Las que yo sembré nunca nacieron. Y de repente miré que el maíz que estaba para allá y para acá, así ya estaba creciendo y donde yo andaba escarbando, no creció. Ahí aprendí, después que mi padre me explicara, que uno solo deja caer la semilla. Dios se encarga de hacer que esa semilla germine, crezca y dé fruto al 100 por 1. Usted solo deje caer la semilla en el corazón de las personas. Hable de Cristo nada más y deje que el Espíritu Santo haga germinar esa semilla. No se preocupe. Haga su parte y Dios hará la de Él. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, aquí están tus hijos, Señor. Y yo estoy seguro que somos más felices cuando predicamos tu palabra. Estamos, oh Dios, más seguros en tus manos cuando estamos involucrados en la ganancia de almas. Cuando sentimos en carne propia lo que Cristo sintió en la cruz cuando murió por la humanidad. Ayúdanos, Señor, para ser parte de los que estamos, oh Dios, listos para ser usados como instrumento para la ganancia de almas. Bendice a mis hermanos aquí, Señor. Hay muchas personas que necesitan conocer que Jesucristo es el único medio de salvación. Que Jesucristo pronto viene a esta tierra, Señor. Utilízanos esta mañana, bautízanos con el poder de tu Espíritu, prende el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida
para que vayamos sin temor alguno a anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendice a esas personas que están estudiando tu palabra aquí en este lugar. Bendice a las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Señor, por favor, llénanos de tu espíritu, del amor y el entusiasmo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En tus brazos de amor entrego a esta congregación aquí presente, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.